¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, en la vieja y querida CX20. Hoy estamos recibiendo, la verdad que alguien que siempre hay que tomarse su tiempo para recibirlo porque es una persona con una agenda muy abarcativa, con muchas actividades, pero yo siempre insisto porque es un placer entrevistarlo, sabe muchísimo y además comunica bien. Gabriel Odone, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Economista, ¿sabes lo que le voy a preguntar? Que recién hoy percaté en el detalle, más yo. Doctor en Historia Económica. ¿Qué es ser doctor en Historia Económica? Bueno, no sé si es algo concreto. En mi caso personal, yo... ¿Pero que se estudia? Sí, claro. O sea, doctor en Historia Económica quiere decir que yo hice mi doctorado, o sea, mis estudios de posgraduación, en una especialidad que es Historia Económica. Si bien los cursos del doctorado yo los hice en Economía, cuando me decidí a escribir la tesis de doctorado, decidí escribir sobre un tema con una mirada a largo plazo y me instalé en un departamento especializado en Historia Económica en Barcelona y ahí fue donde publiqué mi tesis. Y por tanto lo que se trata es que uno tiene un... O sea, cuando uno hace la carrera, se recibe economista y quiere hacer un doctorado, lo puede hacer especializado en distintas áreas. Correcto. O sea, en general uno cuando hace o sea, ya cuando uno hace una maestría es generalmente tiene distintos tipos de organización, pero uno puede adoptar 1 o 2 años, dependiendo de la modalidad de programa que uno adquiera. Generalmente uno tiene la maestría con una especialización en algo, típicamente en un máster en administración de empresas, un MBA, como se suele mencionar, o un máster en economía puro en macro, un máster en economía en microeconomía, o en algún máster en salud, economía de la salud y demás. Cuando uno hace un doctorado, además de haberse orientado con los cursos que uno optó y que fue adquiriendo una especialización, uno escribe una tesis, que es escribir generalmente un conjunto de artículos que puedan ser publicables en revistas arbitradas, que tienen que tener un campo de conocimiento. Y ahí el campo de conocimiento puede ir en mi área, que es la economía, desde la macroeconomía, microeconomía con temas de salud, microeconomía en temas de incentivos, microeconomía en temas de organización industrial, microeconomía en temas vinculados a la educación o temas asociados a la econometría o a la estadística, o en algún caso, como se puso de moda, sobre todo a partir de los años 90, cuando Douglas North fue premio Nobel de Economía por sus trabajos en historia económica, algunos optamos por la historia económica, que es una mirada a muy largo plazo, y eso fue lo que hice yo, una tesis de doctorado sobre el largo Porque en realidad proceso es uruguayo. Largo plazo, o sea, es mirar para atrás para proyectar hacia adelante. Bueno, en realidad hay 2 tipos de doctorados en historia económica. Los doctorados de personas que tienen formación en historia y hacen una especialización en historia económica, y los doctorados de personas que hicimos nuestras carreras de economía y que tenemos un énfasis más en economía, que nos especializamos en historia económica. En general, los que venimos de la economía y hacemos eso, es como una mirada en muy largo plazo, es como una mirada del crecimiento económico, a partir de un trabajo. En el caso mío, mi tesis fue sobre Uruguay, sobre mirar la historia de Uruguay del 1870 hasta 2004, que es a donde abarca mi tesis, tratando de describir cuáles son los procesos que describen las regularidades empíricas, por un lado, y las interpretaciones posibles que uno puede hacer de qué le pasó a Uruguay de 1870 hasta 2004, tomando distintas etapas, distintos gobiernos, distintos énfasis de política, tratar de evaluar lo más relevante de la historia de Uruguay. Uruguay tenía un PIB per cápita en la primera década del siglo XX similar al del promedio. O sea, era similar al de Dinamarca o al de Nueva Zelanda. Talvi insiste esto mucho en campaña, lo he escuchado decir Talvi. Éramos casi que, corríjame, él hace la relación con España. Sí, pero por un periodo más corto. Lo interesante es que Uruguay el PIB per cápita de Uruguay era asimilable al de Nueva Zelanda, Dinamarca o Bélgica. O sea, éramos igual de ricos. Igual de ricos. Producíamos lo mismo. Y 100 años después, en 2004, éramos el 30% de eso, el 40% de eso. ¿Y por qué? Y bueno, eso es parte de lo que la tesis intenta explicar. Hay un conjunto de razones que no son algunas que Uruguay no es que haya dejado de crecer. Uruguay siguió creciendo a lo largo de todo ese periodo, pero a un ritmo sustancialmente menor que estos países, por un conjunto de razones. En primer lugar, porque la especialización en la que Uruguay se insertó tempranamente en la economía internacional, que es la producción de productos intensivos en recursos naturales, la trayectoria de los precios y el acceso a los mercados que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se volvió
más compleja, el acceso a los mercados y con precios muy volátiles, depende en qué medida, en qué periodo de tiempo vos consideres la riqueza relativa para que te encuentres en un lugar en otro. ¿Y hay algún tren? Nosotros formamos parte del imperio británico informal, no éramos la Commonwealth, pero formamos parte de ese mercado de suministro al Reino Unido. Y eso, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y con la conformación de una Commonwealth más estable, Uruguay quedó fuera y recluido de eso. Por supuesto, Uruguay también tomó un conjunto de decisiones de política económica, sobre todo a partir de los años 40, que no fueron todos los acertados que debían ser, como para que el crecimiento se ralentizara mucho. Sobre todo los años 60 fueron años de muy bajo crecimiento en Uruguay. Y después, ¿la mejor década fue el 50? No, yo creo que hay un mito con eso también. En términos de, depende en relación a qué. En términos de riqueza per cápita comparada, probablemente las primeras décadas del siglo XX fueron las mejores. Pero yo no estaría dispuesto a decir que el pasado fue mejor que el presente en Uruguay. Yo creo que Uruguay tuvo entre los 50 y los 70 un extravío en su formulación de políticas muy importante que lo llevó a tener un fracaso económico similar al que Argentina, en el que Argentina persistió adelante. Lo que Uruguay encuentra a partir del final de los 70, mediados de los 70, pero sobre todo en la apertura democrática, es una estabilidad del menú de políticas que hoy nos deja en una situación que yo diría que es, en términos comparados históricos, no es mala. Podría ser mejor, probablemente, pero no es mala. Pero la probabilidad sobre la historia, ¿hay algún tren que hayamos dejado pasar que usted visualice cuando estaba estudiando la historia? La verdad, nosotros, esto que hicimos acá es la explicación de lo que pasó después. Nosotros nos metimos en los años 40, en los años 30 y mantuvimos en los años 40 y los años 50 unas políticas demasiado proteccionistas, orientadas al mercado interno, excesivamente dirigistas, asimilables a lo que intentó hacer Argentina con los Kirchner en la última etapa, que yo creo que fue para un país pequeño como es Uruguay un grave error, digamos. Ahora, dicho eso, con el diario El Lunes, porque en los años 30 la razón por la que nos cerramos fue producto de una reacción a la crisis del 29. Y en los años 40, en los años 50, ese proceso de industrialización, sustitutivo de importaciones, fue promovida porque era la moda y era el pensamiento dominante entre los economistas o los contadores que hacían la política económica en esos años. Entonces, otros países, si vos mirás toda la región, casi toda la región latinoamericana hizo políticas de ese tipo. Incluso el mundo desarrollado hizo políticas de ese tipo. El problema es que para un país pequeño, con un mercado interior tan estrecho, ese fue un error muy importante. La lección aprendida de los 70 que empezamos a levantar es que nos abrimos al mundo, nos volvemos un poco más prudentes en el manejo macroeconómico y financiero del sector público, y eso generó que de los 80 en adelante, más allá de la crisis del 82 y del 2002, que son dos crisis muy importantes, la trayectoria de Uruguay es mejor que la... O sea, déjame decirlo de esta manera. La trayectoria de Uruguay del 85 a la fecha es sustancialmente mejor que la trayectoria del 55 al 85. O sea, a pesar de que en Uruguay tenemos la visión de que eso no es así. Nosotros del 55 al 60 vivimos relativamente bien porque estábamos heredando cosas recibidas de las generaciones previas. Del 55 al 85 tuvimos una etapa de mucho extravío intelectual en la formulación de políticas, producto de modas y demás. Esa etapa fue una etapa muy negativa para el Uruguay, que empezó a revertirse en los 70 y se consolida con la apertura democrática, y claramente hoy estamos mucho mejor posicionados. ¿Perdimos un tren? Así que vos digas, ¿qué oportunidad que perdimos? Creo que no, pero siempre hicimos las cosas lo suficientemente lentas como para que nos adaptáramos demasiado parsimoniosamente a los cambios que en el mundo tuvieron lugar. Esa te diría que es la característica. La verdad que nunca habíamos hablado de esto y me pero parece... lo más importante, la lentitud uruguaya, eso es muy importante cuando hablas con los inversores extranjeros, está asociado a un proceso de predecibilidad y estabilidad. O sea, muchos inversores extranjeros, por ejemplo los forestales, que miran negocio de largo plazo, te dicen, a ver, es verdad que Uruguay es un país lento para resolver las cosas, pero es un país estable y predecible. Por lo tanto, parte de la razón por la cual es lento es porque el sistema político funciona, porque el acuerdo político funciona, eso establece reglas de juego claras. Y al final del día, para mi negocio, para el negocio forestal, que es un negocio que madura largo, eso no es un gran problema. Que tardan años crecer los árboles. Exacto. Para otros negocios es posible, más vinculados a la tecnología, más vinculados a la innovación. La lentitud uruguaya y el conservadurismo nuestro es un lastre. Pero si uno mira la historia de Uruguay, como te digo, yo diría que los últimos 30 años de la historia de Uruguay, con sus aciertos, con sus errores, que hay de todo tipo, no es una mala etapa del Uruguay. ¿Y la historia, económicamente hablando? ¿En la historia económica se repite?
¿Es cíclica la economía? Sí, las economías son cíclicas, seguro. Lo que pasa es que los ciclos no todos tienen las mismas características. A ver, la del 82 y el 2002 son crisis parecidas, pero no idénticas. La del 82 es una crisis de balance de pagos que se convierte en una crisis bancaria y se convierte en una crisis de deuda pública. La del 2002 es una crisis típicamente de bancaria que se convierte en una crisis de deuda pública. Son dos crisis distintas, pero los efectos que la gente observó son devaluación de la moneda, caída del PIB, ajuste muy fuerte de los salarios, alto déficit fiscal, problemas de deuda, son bastante parecidos. O sea, la sintomatología previa y las consecuencias posteriores se parecen. Las razones fundamentales no son idénticas. Claro. El otro día conversábamos con el presidente de la Cámara de Industria, hablamos también con el presidente de la ARU, con otros economistas, pero en particular el presidente de la Cámara de Industria fue meridianamente claro. Murara dice, o devaluamos por las buenas, o la devaluación nos va a venir por las malas. O sea, o paulatinamente vamos adaptando a nuestro tipo de cambio, eliminando el atraso que venimos padeciendo estos últimos años, o con este escenario de menor competitividad, déficit fiscal elevado, va a llegar el día que el dólar se va a disparar. ¿Esto es así? No, yo creo que así como lo estás planteando vos, no es, por algunas razones. La primera, ese razonamiento que Murara está haciendo está fuertemente anclado a asimilar la situación a aspectos parecidos al del 82 y el 2002. Y si hay algo que hizo Uruguay del 2003 en adelante, y subrayo 2003 porque eso corresponde a periodos de gobierno de distinta orientación, si hay algo que ocurrió del 2003 en adelante es que nos hemos estado preparando para evitar un fenómeno de ese tipo. Entonces, quien piense que el fenómeno del 2002 es repetible por el hecho de que en aquel momento se postergó una corrección cambiaria y que eso fue lo que hizo que la corrección cambiaria fuera bruta, se equivoca. Uruguay hoy no tiene fragilidades en su sistema bancario, por lo tanto la crisis bancaria no va a tener lugar, no va a provocar una corrida bancaria. Uruguay hoy no tiene, solamente para que tengas una idea, el crédito como porcentaje del PIB en los 90, finales de los 90 era más del 50%, hoy es de en torno al 25-26%. O sea que el sistema bancario no tiene riesgos a exposición a fenómenos abruptos. Y los créditos a no residentes en los 90 eran 20% del total de los créditos, hoy son menos del 1%. A ver si entiendo entonces, más allá de que algunos síntomas puedan ser iguales, ahora voy a eso. La enfermedad no va a ser la misma. Porque, entre otras cosas porque Uruguay, aprendiendo la lección del 82 y el 2002, construyó un conjunto de fortalezas para evitar un fenómeno similar a ese. Te decía, nuestro sistema de supervisión y regulación bancaria está fortalecido, no digo que estén ausentes los riesgos, pero estamos mucho mejor defendidos que en esos momentos. Nuestro perfil de deuda es infinitamente mejor, no tenemos vencimientos cortos importantes, nuestra deuda está parcialmente desdolarizada, la mitad de la deuda está en moneda extranjera, la mitad está en dólares, en los 90 era el 100% prácticamente en dólares, nuestra deuda está contratada a tasa fija y no a tasa variable, con Uruguay si las tasas de interés aumentan, Uruguay no se expone a un riesgo de aumento del servicio de intereses. Uruguay tiene hoy una conexión con los dos países de la región mucho más débil. Argentina es apenas el 4% de nuestras exportaciones de bienes, cuando en los 90 era todavía el 10 o el 12. Es verdad que somos muy dependientes en servicios. China es nuestro principal socio comercial, no lo es Brasil, como lo era en aquel momento. O sea, hay un conjunto de cosas que cambiaron que hacen que un fenómeno idéntico no va a ocurrir. Eso no quiere decir que lo que diagnostica Murara con corrección, que es que tenemos precios en dólares que no son sostenibles a largo plazo, no constituye un problema. ¿Ese problema en qué se ha traducido en Uruguay? Básicamente en problemas de rentabilidad para el sector competitivo internacionalmente, que es la industria y el sector agropecuario, que afectan la inversión. Eso es lo que nos ha llevado a una economía que no crece. La economía está estancada en Uruguay hace 4 trimestres, estamos creciendo a tasa cero, y el problema que se manifiesta hoy como consecuencia del problema de competitividad no es una crisis en V, o sea, una caída abrupta del PIB, con una recuperación relativamente rápida como la que ocurrió en el 82 o la que ocurrió en el 2002, sino que el fenómeno al que nos enfrentamos es más bien un fenómeno de estancamiento de la economía, un fenómeno más parecido al de los años 50 y 60, finales de los 50 y toda la década del 60, que es un fenómeno parecido al de ese momento. Entonces, decir que si no devaluamos, la devaluación se va a producir sola, tiene dos problemas. Primero, es asumir que Uruguay tiene la potestad de devaluar, la facultad de devaluar. Uruguay no tiene un compromiso sobre el tipo de cambio, como lo tenía en el 82 o lo tenía en el 2002.
Por tanto, devaluación no. En todo caso, si aceleramos o no aceleramos la depreciación de la moneda, que es un fenómeno distinto, estamos en un contexto de tipo de cambio flexible. Ahora, la cuestión es, ¿están en condiciones las autoridades económicas de acelerar la depreciación de la moneda sin que eso se le meta en la inflación y que le neutralice el fenómeno? En este escenario internacional que vivimos hoy, con tasas de interés bajas, en principio no. Con lo cual, Uruguay tiene que atacar el problema de los precios en dólares, no pensando en que la depreciación de la moneda abrupta es lo que va a corregir el problema. No aguanta la economía un dólar a 46. No es que no aguante la economía un dólar a 46. No sé cómo hago para llevar un dólar a 46. ¿Quién me explica cómo hago para llevar? Bueno, pero ellos dicen que tiene un atraso cambiario del 25%. Pero yo puedo tener un problema, pero no necesariamente tengo la herramienta para resolver ese problema. Uruguay tiene un fenómeno de precios en dólares distorsionados, depende con quién me compare, depende con qué periodo de tiempo me compare, de 20-25%. Tal vez 30 creo que es exagerado. Ahora, depreciar en términos reales la moneda, esto es, depreciar más el peso que lo que va a aumentar la inflación si deprecio, es algo que no está dentro del menú de opciones en este escenario de rigidez fiscal y en este escenario de rigidez nominal en algunos mercados como es el mercado laboral. Para atacar ese problema hay que atacar problemas más de fondo, más de fundamentos. Hay que resolver el problema fiscal, entre otras cosas para tener más superávit, para poder intervenir genuinamente en el mercado de cambios, y hay que atacar el problema, algunas rigideces que están alojadas en el mercado laboral, y atacar algunos problemas que hacen a costos estructurales del país que lo hacen caro, en el sector no transable de la economía, en el sector de combustible, en el sector de las empresas públicas, en el sector de transporte, en el sector de la salud, que son proveedores del sector industrial y agropecuario y que le trasladan costos. Hay que hacer reformas estructurales. O dicho en otras palabras, la macroeconomía tiene que ordenarse en el plano fiscal, pero nadie le puede pedir en este contexto internacional y en este contexto local a la política macroeconómica una corrección de precios relativos exitosa que le genere al sector industrial una corrección en escalón de 20% de tipo de cambio. En realidad, lo que está imaginando Murara y mucha gente que está en el sector transable, si yo tengo una corrección cambiaria de 20-30%, rápidamente se recomponen las rentabilidades relativas. Y yo, que soy el sector competitivo internacionalmente, voy a poder invertir más y voy a ayudar a sacar la economía a largo plazo. Ese es el diagnóstico de lo que pasaba en el 82 y el 2002. Recomponer la rentabilidad del sector exportador mediante una macroevaluación. Uruguay no tiene desequilibrios ni en la cuenta corriente, ni en el acceso a financiamiento que permitan explicar que eso va a ocurrir de manera fácil. Por tanto, esperar por eso es un error. Hay que atacar problemas más de fondo. Sí o sí el próximo periodo de gobierno. Cuidado, perdón una cosa, sí. Una salvedad. La única salvedad a todo esto que estoy diciendo es un gran descalabro, pero grande, en Argentina, que provoque una desconfianza regional y que promueva una depreciación intensa de la moneda. Y que a Uruguay le va a afectar mucho menos que en el pasado en relación a Argentina y va a suponer una depreciación de la moneda menos intensa. Porque que en Argentina. Ahora que mencioné esto, la realidad es que con lo que se está viviendo en Argentina, el dólar acá en Uruguay ha tendido a aumentar. Reacciona, pero mirá que en Argentina las depreciaciones son, digamos, de magnitudes de 2 cifras y en Uruguay son magnitudes más pequeñas. Me podrán decir, porque el Banco Central interviene para evitarla, pero aunque el Banco Central no hubiera intervenido, las magnitudes no de un día, sino cuando uno mira el plazo de 2-3 meses, que es lo que hay que mirar, o de 3 meses, de 4 meses, no hubieran sido nunca las que Argentina hizo, entre otras cosas porque está claro para el mercado de que los seguros estos financieros están relativamente comprados y porque la conexión con Argentina existe, el clima de negocios influye, pero menos intensamente que en el pasado. Y Uruguay genera una confianza que no genera Argentina, claramente. Por supuesto. Ahora, eso no quiere decir que ante un gran descalabro en Argentina, Uruguay no tenga más probabilidad de depreciar más intensamente la moneda, corrigiendo los precios relativos. Y de hecho eso es lo que ha venido ocurriendo. Ver, si vos mirás el último año, usted eso es lo que está ocurriendo. Lo ve poco probable, pero si Argentina, no sé, entrara en cesación de pago, por decir algo... Que es una posibilidad no baja. ¿Usted lo ve como una posibilidad cierta? Sí, es una posibilidad alta. O sea, una posibilidad de reestructura. O sea, Argentina va a reestructurar su deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que los vencimientos que tiene el año que viene, que son de 30.000 millones de dólares, no tiene forma de financiarlos, mucho menos si el fondo no se compromete activamente. Y el fondo, con este cambio de escenario político y con la incertidumbre que todo esto provoca, está mucho más expectante
Y aún cuando hubiera un gobierno revalidado de Macri, las negociaciones para el año que viene serían más duras porque la sostenibilidad de la deuda argentina es más dudosa. Entonces, Argentina va a ir a una reestructura de deuda. La discusión acá es si es amistosa y ordenada o es desordenada. Con Macri triunfando tenía más probabilidades a priori de ser amistosa. Con la introducción de los Fernández en el gobierno, probablemente la negociación, los mercados la ven como más dificultosa y por tanto hay un riesgo de una reestructura que incluye algún tipo de diferimiento compulsivo o quitas. Y eso genera volatilidad y mucha incertidumbre. Eso puede provocar depreciaciones del tipo de cambio en Argentina muy intensas de acá a octubre o de acá a diciembre, que provoquen en Uruguay una depreciación cambiaria más intensa. Ahora, depreciaciones del 20 o 30% reales en Uruguay sostenidas en el tiempo para corregir ese desvío cambiario, no. Eso no va a ocurrir. Pueden ocurrir depreciaciones reales como las que han venido ocurriendo, del orden del 4, 5, 3%, que ayuden a cortar esa distancia, no con Argentina, pero sí con otros mercados, pero no va a ocurrir un episodio, en mi opinión, abrupto como el del 2002. Y además creo que las autoridades económicas no tienen el menú de opciones a su disposición en este mundo de tasas de interés bajas, con dólar, con la trayectoria que tiene, no tienen en el menú de sus opciones la posibilidad de provocar esto. Por lo tanto, creo que esa mirada del sector exportador industrial, de esperar por que algo ocurra e intentar convencer a las autoridades que lo promuevan, es una mirada que tiene razón en el fundamento. Hay que lograr depreciar más intensamente la moneda para lograr restablecer competitividad del sector transable, pero no es algo que sea fácilmente alcanzable y que vaya a ocurrir sí o sí. Depende de muchas circunstancias. Tenía interés de hablar de lo argentino y ya medio que lo sobrevolamos, pero usted dice un escenario, gane quien gane, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo porque, a ver, miremoslo de esta manera. Argentina, hoy salió el dato del EMA, el indicador de actividad económica que publica mensualmente el ministerio, el gobierno, y lo que muestra es una situación peor que la del mes anterior. O sea, antes de que los efectos de lo que ocurrió en las elecciones se hayan materializado. Con lo que ocurrió con las elecciones, Argentina depreció más intensamente su moneda, eso afecta directamente al consumo, tiene un impacto inmediato, por lo tanto, sobre la actividad y sobre la recaudación tributaria. Entonces, además de eso, Macri ha arbitrado algunas medidas para intentar simpatizar en esta etapa preelectoral con parte de su electorado perdido, típicamente medidas fiscales, de relajamiento fiscal, que tiene un impacto fiscal. Con lo cual, Argentina... Le tiró nafta al fuego. Argentina lo que tiene es una economía que no terminaba de recuperarse, que había hecho su ajuste fiscal y que había alcanzado ciertos niveles de haber alcanzado las metas comprometidas con el fondo. Pero con este escenario que se monta después de las elecciones, Argentina va a deteriorar su actividad todavía un poco más, va a prolongar este escenario recesivo, contractivo por un tiempo más, eso va a afectar la recaudación y a su vez las medidas de Macri lo afectan más. Con lo cual el próximo gobierno va a asumir en un escenario fiscal no resuelto, como se esperaba que podía haber sido hasta hace unas semanas, va a asumir con un calendario de vencimientos de deuda muy elevado, con el cual va a requerir de financiamiento externo. Ese financiamiento externo de los mercados no lo va a recibir porque tiene mucha incertidumbre sobre el repago y sobre cómo se va a reestructurar la deuda, lo cual requiere un acuerdo con el fondo, pero el fondo ahora lo mira cada vez con más suspicacia al gobierno nuevo argentino porque no conoce sus planes y porque los antecedentes de quienes van a integrar ese gobierno en relación con los elementos internacionales son bajos, con lo cual Argentina tiene un problema fiscal y un problema financiero, un problema financiero para el sector público. Ese es un escenario muy complejo para resolver en el próximo periodo y va a depender mucho de cuán inteligente y rápido se mueve el próximo gobierno. ¿Y las primeras señales que ha dado Alberto Fernández? Difíciles de procesar, porque el truco que tiene la institucionalidad argentina es que haber hecho estas elecciones 3 meses antes de las otras generan ahora una situación, con el resultado que tuvieron, una situación muy rara. Casi una transición. Es casi una transición. Es como si hubiera ganado Fernández, pero no ganó. Es peor que una transición, porque es como si hubiera ganado, pero no ganó. El que no se quiere ir, que está... El que está en el gobierno que no puede no dar la batalla electoral. No la puede no dar por 2 razones. Primero, porque si no la diera... lo que tiene es que sus candidatos al Congreso y sus candidatos a gobernaciones van a sentirse desprotegidos. O sea, si el gobierno deja de batallar por convencer que la situación económica va a ser mejor, quienes son los aliados
políticos del gobierno van a dejarlo solo, con lo cual Macri no puede hacer otra cosa que intentar seguir ganando la elección, aunque sea muy difícil. Y eso supone arriesgar decisiones de política económica que afectan la fiscalidad, que afectan el mediano plazo. Por el contrario, Fernández tampoco puede asumir que ganó las elecciones. Porque si asume que ganó las elecciones y se vuelve un estadista y empieza a hablar de que hay que repagar la deuda y que hay que encontrar la manera de negociar con sus acreedores y que hay que encontrar una solución amistosa, arriesga dos temas. Uno es que su base electoral, sobre la que está construida, no es afín a ese discurso. Que no es afín a su discurso, se resienta. Y otra es que la interna que él tiene adentro del movimiento peronista reconstruido, en particular con los sectores kirchneristas más radicales en estas posiciones, a él lo debiliten. Con lo cual, Fernández tiene que transmitir que él es una persona responsable, que es una persona que no va a aplaudir un eventual default, pero al mismo tiempo no puede decir que no va a pasar nada. Con lo cual tiene que mantenerse una posición ambigua. Y esto está derivado de esta institucionalidad que tiene Argentina, que es una obligación obligatoria, interna, que no es mandatoria en nada, 3 meses antes de las elecciones nacionales. Y a su vez el fondo, que es el otro jugador importante, que observa este partido, ¿qué se encuentra? Se encuentra que la probabilidad de que gane un gobierno que no es proclive a tener una solución amistosa con respecto a su deuda y en particular con las negociaciones con el fondo y con las recetas o las recomendaciones del fondo, es muy probable que gane. Y si es muy probable que gane, entonces yo voy a seguir comprometiendo dineros míos donde eventualmente la cesación de pagos me puede llegar a comprender a mí o la postergación de vencimiento me puede llegar a comprender a mí. No, yo voy a vender mis desembolsos más caros de lo que lo venía haciendo hasta ahora. De hecho, la semana que viene, ahora en 15 días, vamos a ver un desembolso de 5.000 millones de dólares que el fondo tiene que dar. Hay que ver, probablemente lo dé, pero qué condiciones pone para darlo. Entonces, todo el juego que hay político en Argentina hoy, de cada uno de los actores, el fondo, Macri y Fernández, tratando de jugar su mejor respuesta para sus intereses propios, a lo que conducen inexorablemente es a una peor situación para el 2020. Porque lo peor. Claro, peor. En verano no viene nadie. Bueno, aparte quedamos carísimos por eso. Los argentinos habitualmente, dueños de sus propiedades, suelen venir. Es verdad que vamos a quedar caros, vamos a quedar muy caros ahora. Hoy estamos muy caros y probablemente estemos muy caros en los próximos 9 semanas. Hay que ver cómo esta depreciación de la moneda se espiraliza en la inflación y qué es lo que termina pasando con el tipo de cambio real al final. O sea, es verdad que vamos a estar más caros de lo que estábamos hace unas semanas, pero no sé si va a ser superlativamente más caro. Entonces yo creo que la temporada turística va a ser mala, pero ya la temporada turística anterior fue mala, por lo tanto por ahora no espero una catástrofe adicional. Más bien lo que espero es un escenario malo para la temporada turística. ¿Se nos volvió la entrevista? Sí, lamentablemente hablé mucho. No, pero es interesante siempre y aparte hablamos de historia económica que a mí me interesa mucho menos. La gente espero que nos perdone esos 10 minutitos que nos debíamos hablando de historia y que haya sido interesante. En algún momento lo volvemos a convocar para hablar de los próximos 5 años. Con mucho gusto. Porque acá no estamos jugando mucho también. Sí. Tenemos un escenario con ciertas incertidumbres. Sí, Uruguay se juega mucho, pero yo insisto con la mirada que tiene la gente del exterior de Uruguay. Este es un país razonable. Esa es la mirada que todo el mundo tiene. En 30 segundos, en lo que ve de los candidatos, de los que tienen más chance de ganar, ¿ves señales que en el mercado internacional se pueden recibir de manera correcta? Sí. Porque ninguno rehúye hablar de que hay que bajar el déficit fiscal. Tendrán matices, pero todos ponen el día siguiente de las elecciones internas que hubo acá, yo tuve una reunión con un board de una empresa muy importante internacional, que estaba la plana mayor. Y el comentario que entre todos resumimos ese día, tanto yo como ellos que venían de México, de Estados Unidos, de distintos lugares, es: al final el sistema político uruguayo lo que transmite es que los candidatos que son filtrados por el sistema y que van aproximándose a la meta final, son todas, por supuesto que hay diferencias. Unos son más de izquierda, más enfáticos en el rol del Estado, otros más pro mercado, otros buscan soluciones, pero nadie le teme, o sea, ningún empresario que mira al Uruguay de lejos o ningún inversor que mira al Uruguay de lejos hace del resultado electoral un issue o un elemento para decir me meto o no me meto en Uruguay. ¿Por qué? Porque el sistema político es predecible. En este país gobernaron los 3 partidos políticos que van a gobernar los próximos 20 años, creo yo. Y si bien cada uno puso énfasis, matices y cosas diferentes, hay 4 o 5 cosas básicas que forman parte del consenso que estuvieron arriba de la mesa. Y eso se observa del exterior. Es un país lento, que reacciona tardíamente para corregir sus problemas también, como es el problema fiscal ahora, pero es un país
que es visualizado como un país responsable de una clase política madura. En América Latina, no solamente en la ciudad argentina. En general, en América Latina, Chile, Uruguay, Colombia son esos 3 países que sus sistemas políticos despiertan confianza. Gabriel Odone, le agradecemos su presencia y lo volveremos gracias. a convocar seguramente más cerca de la elección. Muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen muy bien. Chau, chau.